kiosco. Bueno, pues sin duda es nota el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que pues tuvo una larga trayectoria como político, como diplomático, como legislador, polémico, de izquierda, pero también en ocasiones se acercó bastante a la derecha, en el sexenio de Vicente Fox, por ejemplo, en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas lo abandonó, fue candidato presidencial del PARM, después se acercó otra vez a López Obrador, ¿no? Sobre pero todo antes de... Sí. Antes de eso se fue con Fox, hay que decirlo también, sí, ¿no? y o sea, fue sí embajador de México ante la Unión Europea en el sexenio de Vicente Fox, sin duda. Así es. Y bueno, en ese sentido también fue cuestionado. Hay que recordar episodios de cuando López Obrador iba al Zócalo como líder social a defender causas como que no se entregara el petróleo. Cuando se presentaba como orador Porfirio Muñoz Ledo, no le iba bien. O sea, nunca fue un hombre con arraigo popular, pero sí reconocido porque era instruido, porque tenía conceptos claros, porque cuando menos él decía lo que pensaba y se le reconoce haber fundado junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez el PRD, haber roto con el PRI autoritario. Luego el Frente, luego el PRD, efectivamente. O sea, yo no sé, creo que más que un personaje eminentemente de izquierda, sí fue alguien que empujó, digamos, el movimiento de democratización del país de formas muy claras y también por momentos muy contradictorias, porque al final, pues como que sucedía que cuando estos movimientos le impedían a él lograr sus propósitos particulares, personales, entonces rompía, ¿no? Pero luego regresaba y siguió empujando hasta ya esta vez donde muy claramente hace esta ruptura, que a mí me parece que es, o sea, por ejemplo, esto que plantea el Reforma el día de hoy, ¿no? Muere Porfirio, de aliado a crítico, pues me parece un poco chato y lineal, está más abajo si nos regalan el scroll más hacia arriba, sí, exacto. Porque no es como que Porfirio siempre estuvo en un lugar y luego lo perdimos, ¿no? Sino que pues tenía estos momentos de gran descontradicción y eso fue pues una variable, ¿no?, constante de él, ¿no? Sí, en función de cuotas. O sea, él fue secretario de Estado de dos expresidentes priistas, ¿no? Fue secretario del Trabajo, fue secretario de Educación Pública. Y bueno, pues en este sexenio fue diputado federal de Morena, como no le dejaron continuar en el cargo, o sea, repetir, ¿no? O sea, volver a participar, pues se enojó bastante. Acabó siendo un odiador de la 4T, hay que reconocerlo. Sus últimas intervenciones públicas eran al lado de Dante Delgado, con los del Movimiento Ciudadano, diciendo que este gobierno era una desgracia, que López Obrador tenía pulsiones autoritarias, muy parecido el discurso de Muñoz Ledo al de Lorenzo Córdoba o al de Claudio X González. Entonces, en efecto, cuando no obtenía lo que quería, se volvía un acérrimo rival, ¿no? Así es, y así lo manifestó en diversos momentos. El presidente, claro está, lamentó el fallecimiento y además de enviar condolencias, recuerda que a pesar de que hubo diferencias en distintos momentos y en este último tramo de su vida, de todas maneras le reconoce justamente el papel que jugó en este proceso democratizador del país. Vamos a escuchar, desde ayer lo planteó en un tuit y hoy lo recuperó. Vamos. Lamentar mucho el fallecimiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Ayer dimos a conocer un mensaje que quiero repetir ahora. Dice así: lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Quizá ningún otro político mexicano haya recibido tantos adjetivos y sustantivos en su historia política como Porfirio Muñoz Ledo, el político que ayer falleció a los 89 años de edad.
brillante, gran tribuno, polémico, bohemio, traicionero, soberbio, tolerante, mujeriego, genio de la política y hombre de Estado son solo algunos de los adjetivos que amigos y adversarios le pusieron a Muñoz Ledo a lo largo de sus 60 años de trayectoria. Quizá falten muchos otros, pero hay uno que nunca le quedó a Muñoz Ledo, y es la mediocridad. Efectivamente, durante más de medio siglo, Muñoz Ledo caminó de la mano de la historia política de nuestro país. Una historia que arrancó en la segunda mitad del siglo XX, cuando muy joven brilló al ganar concursos de oratoria que le valieron ser reclutado en los cuadros jóvenes del PRI en aquel entonces. De ahí, y en las filas del tricolor, muy pronto llegó a ser secretario del Trabajo, de Educación y dirigente nacional del partido, así como aspirante a la candidatura presidencial. En sus claroscuros está que fue uno de los que aplaudieron a Díaz Ordaz en el 68, pero tras su fallido intento por llegar a Los Pinos, abrazó en 1988 las causas democráticas de este país. Ya como senador por el Frente Democrático Nacional, mostró públicamente la audacia que siempre lo caracterizó al atreverse a increpar a la mismísima y hasta entonces intocable institución presidencial. Algo impensable hasta entonces. Porfirio lo hizo el día en que Miguel de la Madrid presentó su último informe de gobierno. Ahí en el recinto de la Cámara de Diputados y en cadena nacional, Muñoz Ledo interrumpió al presidente, lo interpeló y le reclamó por el fraude realizado en favor de Carlos Salinas de Gortari meses antes. Hago un llamado para que no se transforme este acto solemne en una protesta de tipo político electoral. Desde entonces, Muñoz Ledo no dejó de dar marrazos al viejo régimen. Encabezó marchas, se volvió el talón de Aquiles contra Salinas en el Senado, acompañó movimientos sociales y trabajó infinidad de iniciativas de ley para modernizar el Estado. Pero también brilló en las filas de la oposición, donde nunca dejó de ser un personaje incómodo. Le disputó a Cuauhtémoc Cárdenas el liderazgo del PRD y la candidatura presidencial en el 2000, pero al fracasar, la amargura lo llevó a entregarse a los brazos del triunfante panismo con Vicente Fox, quien lo envió a Europa como diplomático. No duró mucho ahí. Visionario como siempre lo fue, vio el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador y se unió a su causa de la mano del tabasqueño. Volvió en 2018 como líder de la Cámara de Diputados. 20 años después de que en esa misma Cámara fraguara el bloque opositor que le quitó por primera vez en la historia la mayoría al PRI en el recinto de San Lázaro, vivió la gloria y la decepción. La gloria, al entregarle a Andrés Manuel López Obrador la banda presidencial y compartir con él el triunfo del movimiento democrático. La decepción, cuando se le negó la posibilidad de reelegirse como diputado y terminar alejado del proyecto político que un día abrazó. Partió Porfirio Muñoz Ledo, y la historia de México cerró con su muerte un capítulo en el que se podrá decir de todo, menos que pasó inadvertido. Diego Camacho, Mañanera 360. Bueno, y ahí el resumen que hace el monero Rape, también de este personaje, Porfirio Muñoz Ledo, dice esta frase, ¿no? Recupera esta frase: de él se puede tener el poder y no pasar a la historia, y pasar a la historia sin tener el poder, que es una frase que dice pues ya en este momento de la última ruptura que tiene cuando no lo dejan repetir como presidente en la Cámara, ¿no? Así es, y últimamente también les daba consejos, ¿no?, a los de la oposición, qué es lo que tienen que hacer, cómo agruparse para enfrentar a lo que él consideraba era ya una dictadura en ciernes. Entonces, por eso también es importante el mensaje del presidente López Obrador, el que salió a establecer a través de un tuit el día de ayer. Dice: nosotros recordaremos las coincidencias que tuvimos con Porfirio Muñoz Ledo, no las diferencias, porque pues sí, se sabía que últimamente estaba un tanto desesperado Muñoz Ledo. Él se había hasta promovido, ¿recuerdas?, como embajador de México en Cuba. Él mismo soltó el rumor de que supuestamente López Obrador ya lo había elegido como próximo embajador en Cuba, y eso pues fue una mentira. Incluso se lo preguntaron en una mañanera a López Obrador y dijo: no, yo no conozco de ese tema, pregúntenle al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Así como diciendo, yo no me voy a meter a eso. Pero pues sí, Muñoz Ledo polémico, un hombre
que también su biografía nos ayuda a entender la dinámica de la política mexicana en los últimos 50 años, ¿no? Cómo pues, el partido en el poder, el PRI, se fue desvaneciendo, cómo llegaron ya nuevas expresiones políticas, pero también era un hombre que operaba bajo la vieja lógica, ¿no? De pues el poder centralizado, el presidente, una figura muy importante que podía pues de alguna manera ayudar, ¿no? Y cuando él se acomodaba con el poder, pues le iba bastante bien a Porfirio. Pero ahora pues no tuvo el PRI le fue muy bien. el acomodo que él quería, porque además quería un protagonismo que la gente no se lo dio. Hay que recordar que perdió ser el presidente de Morena por las encuestas. Le ganó Mario Delgado. Y Porfirio, pues Eso él también lo quería, enojó. bajo esta lógica de ya me toca, ya aguanté, ¿no? Esta Que vieja justo lógica, es ¿no? lo que habla de la gran contradicción del personaje, ¿no? O sea, por un lado, regirse bajo la lógica de un viejo sistema que era más bien eminentemente autoritario Sí. en la forma de tomar las decisiones, del ya me toca, y por otro lado, pues sí, por momentos muy claves, ser una figura emblemática de la construcción de este camino hacia la democratización de los procesos en las distintas instituciones de poder. Entonces, bueno, ese es Porfirio Muñoz Ledo. Mandamos también desde aquí condolencias a sus familias y que descanse en paz. Murió a los 89 años, ¿verdad? 89 años. ¿Y ya tenemos algo más del presidente o No. algo del tuit? O ya, bueno, también a propósito de lo que ha pasado en días recientes y sobre todo el fin de semana, se dio a conocer de la lamentable muerte, Muy lamentable. del asesinato, ¿no? De un periodista de La Jornada, esto en Nayarit. De hecho, todavía hay información en desarrollo porque nos han dicho que se trata de 3 comunicadores que desaparecieron. Uno ya apareció con vida. Dos. Bueno, por ahí entiendo que había 2, que uno, el de La Jornada, que ya aparece muerto lamentablemente, uno más con vida, y ya se ha hablado de un tercero que todavía no aparece. Pero bueno, de cualquier manera, por eso hay que estar atentos, es información en desarrollo, Sí. pero sí nos habla de los problemas que sigue habiendo en ciertas regiones del país. Sí. Con comunicadores, ¿no? Y particularmente los que están indagando asuntos que tienen que ver con delincuencia y la operación de caciques, ¿no? De estos caciques que todavía tienen este poder para hasta desaparecer periodistas. Sí, muy lamentable, un caso que está actualmente ya en manos de la Fiscalía de Nayarit, la cual ha establecido como una ruta de investigador pues la relación del trabajo periodístico que tenía este reportero, evidentemente, con su muerte. De eso también habló esta mañana el presidente López Obrador, entre las malas noticias que se dieron, le digo, en un día de contrastes. Lamentablemente, uno de los 3 periodistas secuestrados en Nayarit fue asesinado. Es una mala noticia. Liberaron a 2 y uno fue asesinado. Mañana, que corresponde informar sobre seguridad, se va a dar más información sobre este lamentable hecho. También nuestra condolencia, nuestro abrazo a familiares y a sus amigos, periodistas, compañeros de trabajo.